Agradecemos las palabras del señor Hurtado. Es momento de dar paso a la primera exposición de este seminario a cargo de la señora Viviane Blanlot. La señora Blanlot es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Arts, Economía Aplicada de la American University en Estados Unidos. Ha ocupado los cargos de Ministra de Defensa, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, además de asesora del Ministro de Economía y de Corfo en materias de regulación de los servicios sanitarios y eléctricos, entre otros. Fue presidente del directorio de ECONSA, miembro del Consejo de Centro de Investigaciones Mineras y Metalúrgicas de Chile y miembro de la Comisión para la Modernización de la Institucionalidad Reguladora de Chile. Desde julio del año 2000 es presidente de CICIER, capítulo chileno de la Comisión de Integración Energética Regional, órgano que reúne a las empresas de electricidad y de gas del cono sur de América Latina con el objeto de fomentar la integración y el intercambio de experiencias. Asimismo, es socia principal de BBS Consultores. Recibamos con un gran aplauso a la señora Viviane Blanlot. Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por haberme invitado a participar y a colaborar en este estudio sobre la infraestructura requerida para la próxima década. Es difícil hablar hoy día del sector eléctrico y no repetir lo que se ha venido diciendo desde hace bastante tiempo. El informe que me tocó elaborar fue, en realidad, lo trabajamos durante todo el año pasado. Así que podría tener algunas imprecisiones o de actualización, así que ruego que me disculpen por eso. Hice todo lo contrario, parece. Está funcionando. Ahí, posición. Bueno, en primer lugar, quisiera, este va a ser, espero no aburrirlos, pero quisiera, a modo de introducción, solamente mencionar que la infraestructura en el sector eléctrico que es requerida para los próximos 10 años es de envergadura. El crecimiento promedio del PIB en los últimos 13 años ha sido de 5,3%. Y el crecimiento de la demanda eléctrica de 4,9%. Esto incluye años en los cuales incluso la demanda no creció. Así que quiero decir que se han adoptado para efectos de mi trabajo algunos supuestos conservadores comparativamente con lo que otras instituciones han planteado. El consumo eléctrico en el 2012 fue de 60.000 terawatt-hora y se piensa que al 2023 va a ser del orden de 102 terawatt-hora. No veo mucho, así que me van a disculpar. Bueno, la última década fue una década de cambios en este sector. El año 2004 fue el principio del fin del suministro de gas natural desde Argentina. Entre el año 2004 y el 2008 el sector se vio obligado a hacer un ajuste importante, un efecto de ajuste para readecuar los planes de desarrollo del sector eléctrico en generación, volcándose desde gas natural argentino, que eran los planes de largo plazo, a GNL, carbón e hidroelectricidad. Esa fue la primera reacción que hubo, que por supuesto tuvo una etapa, digamos, de evaluación que fue bastante larga, por lo tanto, hasta el año 2007 en realidad no hubo nuevos proyectos. A partir del 2008, además, se introdujo una ley de fomento de las energías renovables no convencionales. Y a partir del 2007, se esperaba que este ajuste hacia nuevas formas de energía firme culminara entre el año 2009 y 2011 con proyectos ya en operación y sin embargo en realidad esto se ha demorado sustantivamente.
Como decía, este proceso ha sido demorado, se produce una gradual, conjuntamente con este esfuerzo, digamos, del sector eléctrico de readecuar sus inversiones, se produce una acentuación de las dificultades para llevar a cabo proyectos. En energías convencionales, pero también quiero decir en energías no convencionales. Por una parte hay una oposición creciente de las comunidades, por otra parte de las comunidades afectadas por cada proyecto, pero por otra parte también hay una oposición crecientemente visible de grupos que trabajan a nivel nacional, particularmente en el ámbito del medio ambiente, y esto tiene una correlación además con una reacción general que está teniendo la población hacia la necesidad de participar y tener voz en lo que ocurre en sus áreas, en las áreas en que se desarrollan sus actividades. Entre el año 2010 y 2013, los proyectos que se pensaba que serían finalizados se ven frustrados, varios de ellos, con capacidades sustantivas, digamos, que quedaron en el camino. Por una parte, el proyecto Barrancones, que es por todos conocido, que habiendo sido aprobado finalmente se tuvo que echarse hacia atrás. El proyecto Castilla, 2.200 megawatts, que salen también del plan de desarrollo, y finalmente todavía está pendiente la decisión de inversión sobre un proyecto importante que es Punta Alcalde, que sufrió, como todos saben, un proceso en el cual primero fue rechazado, luego fue aprobado por el Comité de Ministros, se le impusieron nuevas condiciones y está por verse, digamos, cuándo se ejecutaría si es que eso ocurre. Esto implica que entre estos años que he mencionado, básicamente se frustraron iniciativas que habrían logrado llevar la matriz energética, la matriz eléctrica, a una situación de mayor competitividad en cuanto a costos, alineándose un poco más con lo que son los costos en los países vecinos, lo que no ha ocurrido y está todavía pendiente. A partir del 2012 también es importante que se percibe una aparición de las energías renovables no convencionales con una gran cantidad de proyectos, muchos de los cuales, sin embargo, no son viables financieramente, requiriéndose ciertas decisiones de política todavía para que puedan ejecutarse. La crisis del gas natural llevó los costos de la energía en Chile a niveles que son inusualmente altos para nuestra historia, pero también inusualmente altos para lo que es el contexto en el resto de América Latina. Nosotros, si se mide desde el punto de vista de costos marginales, pasamos de costos marginales que estaban del orden de los $35 por megawatt hora a un promedio que fluctuó en todo este periodo entre 80 y $150 por megawatt hora en promedio, como costo marginal promedio, y en periodos de baja hidrología que se pueden mover entre 250 y $300 por megawatt hora. Esto hay que compararlo con costos en los países vecinos que no llegan más allá de $70 por megawatt hora, y además hay que mencionar también que la mayoría de nuestros países vecinos tienen políticas energéticas bastante agresivas y están desarrollando todos sus recursos, lo cual es mayormente más grave todavía porque Chile tiene recursos bastante más limitados que todos los demás países. La reducción de estos costos a futuro depende exclusivamente de que podamos volver a una matriz que incorpore las formas de energía que son competitivas dentro de Chile. Y esto es esencialmente carbón, hidroelectricidad, ojalá con regulación, y GNL como una opción que se ve más para el largo plazo y que en el corto plazo puede jugar un rol dado que tenemos un vacío de proyectos entre el año 2013 y el año 2017. De este modo, y para terminar esta introducción, llegar a costos que nos permitan competir en el contexto internacional es una tarea pendiente y requiere acciones muy decididas y muy difíciles de tomar por parte de las autoridades. Existe otro factor que también ha sido limitante en el manejo, sobre todo del sector de la oferta eléctrica en Chile, y ha sido los retrasos permanentes que hemos tenido en el desarrollo de los sistemas de transmisión.
Si bien se creó una normativa el año 2004 que permitía introducir un sistema de planificación de largo plazo de la transmisión troncal y también estudios que permitieran visualizar lo que se requería en subtransmisión, la verdad es que los sucesivos estudios hasta ahora fueron relativamente tímidos y hemos llegado con las inversiones en transmisión en forma retrasada, con lo cual se han producido cuellos de botella que han impedido, incluso en este periodo de alta escasez, aprovechar los recursos de generación que tenemos. Quisiera también finalmente hacer un comentario que creo que va en la línea de lo que se dijo antes. En el sector eléctrico ha sido patente la imprevisión. Esta es una característica aparentemente de nuestro país que se manifiesta muy fuertemente en este sector, lo cual es grave porque este es un sector que requiere anticipación. Con lo difícil que ello es, requiere anticipación porque todas las decisiones terminan madurando muchos años, digamos, por delante de las decisiones tomadas. Por lo tanto, cualquier imprevisión tiene graves efectos a futuro. El grueso del trabajo que se me pidió fue estimar cuáles serían los requerimientos para la próxima década, cuáles son las fuentes de energía que se podrían desarrollar, qué montos de inversión se requieren y cuáles son los desafíos que tenemos por delante para que la inversión que se requiere sea materializada. No sé si eso se ve muy bien, pero en los últimos 4 años, tanto en el sistema interconectado del Norte Grande como en el sistema interconectado central, tuvimos a partir del año 2009 un periodo, digamos, de escasez y de bajo crecimiento, de crisis también, que hizo que las tasas de crecimiento fueran muy bajas. Incluso un año tuvimos una reducción del consumo en el sistema interconectado central, pero luego a partir del 2011 empezó a recuperarse la tasa de crecimiento y aquí está solo hasta el 2012, pero el año 2013 se experimentó durante el primer semestre un crecimiento que iba del orden del 6% y finalmente terminamos el año con una tasa del 4%, básicamente por el proceso de desaceleración de la economía en general. Este año se anticipan crecimientos del orden del 4%. El análisis que se hizo se basó en 2 escenarios. Primero tomamos el escenario de la Comisión Nacional de Energía en cuanto a crecimiento de la demanda, que en términos promedios para los próximos 10 años hablaba de un 5,2% en el sistema interconectado central y con una demanda de 12.229 megawatts el 2023. El escenario moderado, que fue un escenario de elaboración propia, tomamos en realidad la tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años para el SIC, que es de un 4,7% y que nos da una demanda de 11.588 megawatts para el año 2003. El escenario CNE para el zinc también mostraba un crecimiento del 5,3%. Para los próximos 10 años nosotros tomamos también la tasa promedio del periodo pasado, que es de 4,9%. Evaluando los requerimientos de capacidad de inversión, aquí lo que está básicamente listado es el plan de expansión que elaboró la Comisión Nacional de Energía en abril del año 2013. No varió mucho para el plan que se elaboró para finales de año del 2013. Ahora, es importante destacar acá que por una parte este plan reconoce los proyectos que están en construcción, que son bastante escasos en el zinc y son proyectos pequeños, la mayor parte son de energías renovables. En el sistema interconectado central, los proyectos en construcción declarados en esa fecha daban que en el periodo 2013 a 2015 se completarían 1.200 megawatts
en el sistema interconectado central, aproximadamente. Estos proyectos en construcción, quiero decir que además incluyen proyectos que todavía no han empezado a construirse efectivamente. Están anunciados como en construcción porque algunas obras preparatorias se han hecho, pero que la ejecución no está aún decidida, porque de tal manera que es probable que tengamos en la práctica entre el 2013 y el 2015 una capacidad que se agrega que es menor a la que se había estimado. En cuanto a los proyectos recomendados por la Comisión Nacional de Energía, es un largo listado que no creo que ustedes alcancen a ver, yo tampoco lo alcanzo a ver, pero lo más importante de esto, que lo van a poder ver en el informe, es que no existe ningún proyecto previsto por la Comisión Nacional de Energía para entrar en operación hasta el año 2017. Esto es el reconocimiento oficial de que en este momento, digamos, que no han comenzado proyectos suficientes como para mantener un ritmo de incorporación que es el que hemos estado acostumbrados, que más o menos se ha adaptado a la demanda históricamente. Ahora, también quiero decir que a juicio mío, este fue un plan muy optimista, porque si uno consultaba a las empresas cuyos proyectos se suponía entrarían en operación en el año 2017, la mayor parte de ellas dicen que de ninguna manera antes del 2018 o 2019 podrán estar en operación. Eso significa que tenemos un lapso en el cual existe bastante incertidumbre respecto a qué capacidad se va a incorporar. Pero en definitiva, lo que establece el plan de la Comisión Nacional de Energía para el Sistema Interconectado Central es que alrededor de 4.600 megawatts serían de capacidad en energías convencionales, y las energías renovables no convencionales abarcarían del orden de 1.300 a 1.500, hay varios escenarios, megawatts en el periodo. Ahora, también vale la pena destacar que esta incorporación de renovables está lejos todavía de ser suficiente para cumplir con la regla del 2025 que se aprobó el año pasado en el Congreso. Aquí, si nosotros estimamos cuál sería la energía entregada por estos proyectos que son reconocidos como posibles y recomendados por la Comisión Nacional de Energía, no se llega más allá de un 12% al año 2020, por lo menos al año 2023, y difícilmente mucho más que eso el año 2025. Esto quiere decir que si se quiere cumplir esa meta, primero que la meta es muy difícil, y segundo que si se quiere realmente cumplir habrá que hacer esfuerzos en política pública que están por encima de lo que se ha hecho hasta el momento. En el SINC tenemos una situación parecida. Hay muy poca incorporación de proyectos en los próximos 10 años y también la incorporación, si bien es un poco más importante en términos relativos en cuanto a energías renovables no convencionales, tampoco se llega a la participación que está prevista en cada uno de los sistemas. No les quiero aburrir con el detalle de cómo se llega a estos números, pero brevemente quiero decir que de los planes que la Comisión Nacional de Energía estableció, este plan se adaptó a los requerimientos estimados para el escenario moderado. Ahora, coinciden levemente porque también es importante destacar que el plan elaborado por la Comisión de Energía en realidad no alcanza a llenar la demanda del periodo, es decir, la llena con bastantes dificultades. Por lo tanto, el escenario moderado solo omitió un par de proyectos, y quiero decir que además es destacable que entre los proyectos que se consideraron como por lo menos retrasados está un proyecto emblemático que es Hidroaicén, uno de sus módulos que aparece en el plan de la Comisión Nacional de Energía con por lo menos 3 módulos importantes. Sin embargo, en el escenario moderado se resulta, digamos, un atraso por lo menos de uno de los módulos. En definitiva, en el SIC, la inversión requerida, digamos, alcanza a los 15.000 millones de dólares en cuanto a generación solamente, en el periodo 2013-2023.
En el SINC, por su parte, la inversión en el escenario moderado, que es la que aparece ahí como inversión, quiero advertir algo más también. A pesar de que el plan es más moderado en cuanto a incorporación de megawatt, sí está modificado en términos de los costos reales. Los costos que la Comisión de Energía utiliza para sus simulaciones están muy por debajo, a mi juicio, de los precios reales de mercado que se han observado en la ejecución de los proyectos de generación de los últimos años. Y por lo tanto, la inversión en términos en dólares es muchísimo más alta que lo que predice la Comisión Nacional de Energía. En el SINC resulta de 4.500 millones en el periodo de 10 años. Se elaboró también una estimación para la inversión en transmisión. Aquí lo que aparece es simplemente el plan que existe hoy día, que es el plan de inversiones entre el año 2012 y 2016. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer lugar, porque este plan está ya retrasado, por lo tanto, gran parte de las inversiones que se evaluaron para que estuvieran en operación en el año 2016 estarán en el año 2018 o 2019. Se incorporó también al plan de transmisión la interconexión entre el Norte Grande y el Sistema Central, que es un proyecto que desde el punto de vista del sistema sería requerido lo antes posible, pero no puede haber una fecha más temprana que el año 2017, y por lo tanto se decidió incorporar, a pesar de que los planes de la Comisión de Energía no lo consideran y consideran una interconexión hasta este momento, que solo estaría en operación el año 2021. En cuanto, ¿por qué no se tomó un plan en este año, digamos, debería elaborarse un nuevo plan de transmisión troncal? Existe una gran incertidumbre respecto a qué es lo que ese plan va a identificar como proyectos a futuro. Sin embargo, uno podría estimar, y es mi estimación, aunque no lo he puesto aquí, que se requerirán unos 2.000 millones de dólares adicionales para los siguientes 4 años. En distribución, se hizo una estimación por la vía de ciertos estimadores, de ciertos índices, en base al valor por unidad de potencia en los sistemas de transmisión que emanan de los estudios de valor agregado de distribución que se han hecho en años anteriores. Con esto se llega a 732.000 dólares por kilowatt y en el caso del SIC y a 845.000 dólares por kilowatt en el SINC. Con eso y con la proyección de demanda a futuro se hizo una estimación tanto para distribución en ambos sistemas. En definitiva, la inversión total que resulta, considerando el SIC, el SINC y la interconexión y considerando generación, transmisión y distribución, resulta del orden de 25.000 millones de dólares para el periodo. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, tenemos obviamente altos requerimientos de inversión. O sea, si miramos los números que emanan de este informe, prácticamente la mitad está en las inversiones en el sector eléctrico, aún con ahorro energético, porque en las tasas que se han utilizado para proyectar estos escenarios se ha considerado una demanda bastante moderada que está por debajo de lo que esperamos que crezca el Producto Interno Bruto. El país, además, ha fijado una meta de 20% para el año 2025 y ha establecido ciertos mecanismos de fomento. Faltan algunos que han sido, digamos, identificados ya y que probablemente se pongan en funcionamiento durante este periodo de 4 años. Es una meta ambiciosa, es una meta alcanzable, con dificultades. Las áreas de acción del Estado específicamente son contratación de largo plazo, facilitar la contratación de largo plazo, licitaciones en las que puedan participar las energías renovables no convencionales, la conexión, resolver la conexión a los sistemas de transmisión, que básicamente implica trabajar fuertemente en la subtransmisión y los sistemas adicionales de interés público, que han sido mencionados en numerosos estudios, partiendo por el estudio del CADE,
agilizar las concesiones de bienes nacionales, que si bien esto afecta prácticamente a todos los proyectos eléctricos, incluyendo la transmisión, en realidad ha afectado en términos de demoras sustantivamente algunos proyectos importantes y viables de energías renovables no convencionales en los últimos 4 años. Y aquí viene el mensaje principal, que echo de menos yo permanentemente en el debate público. De lo que hay que preocuparse ahora es del 80% restante. O sea, todo el discurso público está centrado en la eficiencia, en las renovables no convencionales, que la energía solar, que las nuevas tecnologías, etc. Pero uno escucha muy poco respecto a qué vamos a hacer con el 80% restante. El 80% restante, si nosotros queremos ser competitivos, es, como dije antes, carbón, hidroelectricidad, GNL, y me atrevería a decir con timidez que si nos empeñamos en la geotermia, podría ser la geotermia también, que una vez pasado el periodo de exploración, que es muy caro, puede tener costos que son comparativamente competitivos, digamos, en el mercado eléctrico. Ahora, la viabilidad institucional de las fuentes convencionales no está aprobada. Yo me permito decir que está amenazada. Primero que nada, todos sabemos que hay una mayor oposición a nivel nacional que respecto a las fuentes no convencionales. Esta mayor oposición ha sido extremadamente exitosa al nivel de que es muy difícil encontrar a alguien que públicamente se atreva a defender las centrales de carbón, ni hidroeléctricas. O sea, todo el mundo habla de mini centrales con timidez, pero no de las centrales que realmente nos permiten reducir nuestros costos, que son centrales muy importantes de pasada o con regulación. En los últimos años ha habido además una acción errática de los órganos administrativos. Con esto quiero decir, me refiero a todos los organismos del Estado. Por una parte, los organismos técnicos que han multiplicado las exigencias, no en el buen sentido de la palabra, las exigencias ambientales, sino que en el sentido de exigencias de proceso, que finalmente lo único que han agregado no es un mejor manejo ambiental, sino que es esencialmente tiempo. Por otra parte, ha habido una intervención discrecional de las autoridades que ha echado para atrás proyectos y que en el escenario en que estamos hoy día no sabemos si esto se va a terminar o no se va a terminar. Tiene que terminarse si nosotros queremos ser competitivos en cuanto a como economía. Hay una alta incertidumbre, por lo tanto, administrativa y judicial para los proyectos térmicos y para los proyectos hidroeléctricos. ¿En qué se manifiesta esta indefinición o ambivalencia institucional hacia las fuentes más económicas de energía eléctrica? Primero, hay una falta de definición de políticas para el desarrollo hidroeléctrico. El año 2011, el CADE estableció que era necesario desde el punto de vista ambiental y también para poder llegar a consenso respecto, respecto a la matriz eléctrica, que se establecieran estándares muy claros para la hidroelectricidad y mejores prácticas. Eso no ha ocurrido. Ni siquiera es algo que esté en estudio, ni por parte del sector privado, ni por parte del sector público. Por otra parte, hay una falta de definición de políticas coherentes para las centrales térmicas. Se estableció una norma muy exigente el año 2011, que nos lleva a las normas más exigentes que se utilizan en el mundo, Europa, Estados Unidos. Ahora se habla de impuestos a los combustibles, a las emisiones. Hemos incorporado las normas de emisión. Hemos hablado de que es necesario, para facilitar la instalación de centrales térmicas, trabajar en los temas de identificación de áreas factibles de desarrollar, entre otros temas. Nada se ha avanzado en eso. Y por el momento yo no he visto que aparezca
fuertemente en el discurso público. Se requiere destrabar el mercado del GNL. Nosotros tenemos 2 terminales hasta este momento. Uno de ellos tiene capacidad para suministrar tanto servicios de regasificación como gas para centrales de ciclo combinado que hoy día están utilizando diésel. Sin embargo, ha sido muy difícil poder acceder a esa infraestructura que ya existe y es gas que no está siendo utilizado. Entonces, desde el punto de vista del país, cabe preguntarse qué es lo que nos pasa y por qué la autoridad todavía, la autoridad anterior y esta, no ha tenido un discurso claro al respecto, ni mucho menos tomado medidas. Esta autoridad hay que reconocer que está recién empezando y tenemos que darle el beneficio de la duda de que vaya a avanzar en este tema, que por lo demás son el tipo de medidas que nos van a permitir salvar el periodo entre el año 2014 y el año 2017, en términos de aumentar la capacidad y rebajar un poco los costos. De esta manera, yo terminaría diciendo que el desarrollo eléctrico requiere definición de políticas de desarrollo eléctrico, mejores prácticas, definición de políticas para el sector, para el área, para las centrales térmicas, destrave del uso del GNL, pero sobre todo lo que requiere es liderazgo de las autoridades respecto al futuro eléctrico de Chile. En los últimos años hemos visto, y tal vez ese es el tema más preocupante de todo, que las dificultades políticos sociales para llevar a cabo proyectos eléctricos no se ha manifestado o no ha tenido como consecuencia lo que uno habría esperado, que es que el Ejecutivo tomara el toro por las astas, hiciera propuestas al país, aclarara las opciones que tenemos, las discutiera abiertamente en todos los ámbitos y pudiera llegarse, digamos, a un cierto consenso de qué es lo que necesitamos, más allá de las ideologías, más allá de las conveniencias particulares, tanto de empresas como de sectores afectados. Lo que se echa de menos aquí es liderazgo. Cuando uno conversa con los ciudadanos en general, los ciudadanos creen que la energía solar y la eólica son las más económicas para Chile. Sin embargo, y lamentablemente no puse el cuadro comparativo, entre la energía eólica, la energía solar y el GNL son los más caros para Chile en términos de costos medios de largo plazo. En cambio, la hidroelectricidad, en todas sus formas, y el carbón, eventualmente la geotermia si salvamos el periodo de exploración, la biomasa, son las formas más económicas que nos permitirían competir. Nadie abre la boca para decir, señores, la sociedad está equivocada. Y no es cuestión de pasar por encima de lo que la ciudadanía quiere, sino que es conversar con la ciudadanía para hacerle ver lo que todos sabemos que es la realidad. Todos los que estamos en este sector sabemos que esa es la realidad. Pero no ha habido el coraje suficiente. Lo que se espera de los gobiernos es que tengan el coraje de liderar. Liderar no es seguir a la opinión pública. Y lo que hemos visto en los últimos años es un gran temor a no seguir a la opinión pública. Por lo tanto, esos 25.000 millones de dólares que nos permitirían ir en el camino de la competencia con nuestros vecinos no se van a materializar a menos que exista ese liderazgo. Muchas gracias.